Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Que el amor Oh, en la vida de todos los que complementaste. Gracias, Gaby. Bueno, voy a poner esto reducido. Estamos aquí en la página 132 del libro físico. Estamos tratando el plexo solar, un importante centro de síntesis para el discípulo. Y bueno, vamos a comenzar la lectura. ¿Quién quiere comenzar? Necesitamos un lector. ¿Quién? Puedo hacerlo yo. Ok, Dianita. adelante, adelante. Gracias, Mari. Es interesante observar aquí que así como el centro Agna, síntesis de las fuerzas de la personalidad, cuando está altamente desarrollada, es el gran agente rector y distribuidor. Así también el centro plexo solar, síntesis de las energías de la personalidad, cuando posee un desarrollo común antes del proceso de integración, es un centro recolector de todas las energías inferiores. Y finalmente, el punto focal para la dirección y distribución de esas energías reunidas, enviándolas entonces a sus centros receptivos superiores. 1. Las energías del centro plexo solar deben ser dirigidas al centro cardíaco. 2. Las energías del centro sacro deben ser transmitidas al centro laríngeo. 3. Las energías del centro básico en la columna vertebral deben ser transferidas al centro coronario. Después de la tercera iniciación, estas energías básicas son elevadas, controladas o distribuidas por un acto de voluntad de la tríada espiritual. Entonces, la luz generada en Lemuria, la luz sacra, y la luz generada en Atlántida, la luz del plexo solar, desaparecerán y ambos centros serán simples receptores de energías espirituales provenientes de lo alto. No poseerán luz propia directa e inherente. La luz que transmitirán les llegará de fuentes colectivas que se hallan en los planos etéricos. Bueno, vamos a leer hasta aquí, comentar, ¿verdad? Entonces, acá en nuestro cuerpo hay dos centros que son de síntesis, pero que se van a activar en distintas etapas de nuestro estado de conciencia o de nuestro camino. El ajna, que nosotros lo usamos para dirigir las fuerzas de sanación, es en el discípulo, pues este es el centro rector y distribuidor. Y el plexo solar, en el caso de una personalidad ordinaria, una persona de desarrollo común, antes de lograr la integración de la personalidad con el alma, pues este centro plexo solar resulta ser un centro recolector de las energías inferiores y un punto focal para dirigir y distribuir esas energías
llevándolo a sus centros receptivos superiores. Y acá en estos 3 puntos, pues nos da una idea de estas autopistas energéticas eh, que, que van desde lo más inferior a lo más superior, transmitiendo esas fuerzas eh, de una manera científica y impecable, en el sentido de que un centro no se mezcla con el otro, a pesar que todo en el cuerpo está interconectado, como vamos a ver, porque ya, desde ya, pues el plexo solar va a ser la síntesis de las fuerzas de los centros inferiores, pero apostamos al asna y luego apostamos al coronario directamente. Entonces aquí vemos cómo el plexo solar va al corazón, el sacro al laringio y el base al coronario, a través de todo un proceso de transmutación, de transformación de energía. No es que pasan fácilmente, sino que son procesos que nos pueden, y de hecho nos llevan más de una encarnación, porque recién en la tercera iniciación vamos a ver que la luz de Lemuria, que es la luz sacra, y la luz de la Atlántida, que es la luz del plexo solar, esas luces van a desaparecer. Y estos centros, 1, 2 o 7 y 6, como quieran numerarlos, llegarán a ser receptores de energías espirituales, pero ya no poseen luz propia. Es decir, no es que van a desaparecer, sino que van a tener una actividad de receptor, como receptor de energías espirituales, lo cual es bien interesante, cómo se comportan los centros desde un momento que están activados, como el base, tengo la costumbre de decir vaso, base, el sacro, el plexo solar, súper activados en el hombre ordinario, luego pasan por una fase donde esa activación ceden esa fuerza. No es que quedan probablemente no en inercia, ¿no? Pero sí en un estado receptor, en un estado receptor. ¿Alguien quiere decir algo antes de seguir adelante? No, adelante. En teoría queda claro. Muy bien. Mari, si quieres seguir aquí, vamos a ponerlo más La, chiquito. bien. La exteriorización física densa de este centro es el páncreas, con una exteriorización secundaria en el estómago. Existe en relación con el centro plexo solar un curioso vínculo simbólico, tanto en su forma como en su implicación. Tenemos, ¿cómo leo esto? Hígado, estómago, Un páncreas, triángulo, ¿verdad? Un triángulo. plexo solar, centro plexo solar. Aquí aparece nuevamente el tema de un centro de fuerza espiritual, porque la fuerza astral es espiritual en esencia y a sus tres manifestaciones. Son tres materializaciones densas, fomentadas y nutridas por las fuerzas y energías del centro plexo solar. He dado aquí un importante dato para quienes están interesados en estudiar la medicina desde el ángulo esotérico. Si es correctamente valorado, conducirá a la comprensión del arte de la curación. ¿Puedes subir un poquito más, por favor?
El control del centro plexo solar y la correcta recepción y liberación de las energías enfocadas en este centro producirá una mayor purificación, un intenso fortalecimiento y la vital protección de los 3 órganos vitales situados en esa zona del mecanismo físico humano. ¿Hasta ahí? Sí, porque creo que ahora viene otro gráfico. A ver, no. No, no importa. Vamos entonces a comentar esto. Empezamos acá, ¿verdad? Acá dijimos los 3 puntos. Ajá, sí, correcto. Entonces, sabemos que la exteriorización física, ya lo habíamos visto, cuando vemos los centros y las glándulas. En este caso, el plexo solar, cómo se expresa a través del páncreas. Entonces acá tenemos el centro, digamos en el etérico, y esta es su manifestación en el físico denso. Con el estómago, como dice, una exteriorización secundaria. Entonces tenemos un triángulo de órganos aquí. Páncreas, en realidad no son a ver, el estómago. Bueno, vamos a decir órganos. Páncreas, estómago e hígado, un triángulo de, vamos a decir, de circulación de fuerzas que está alimentado por este centro plexo solar. Entonces tenemos un centro, dice de fuerza espiritual, porque la fuerza astral es en espiritual en esencia y sus 3 manifestaciones densas, que están nutridas por fuerzas y energías que provienen del centro del plexo solar. Y dice, nos está dando un gran dato para quienes nos queremos dedicar al área de la sanación esotérica o de la curación esotérica, porque este plexo solar es el que nutre este sistema trino. Y cuando tenemos problemas en el páncreas, en el estómago o en el hígado, esa es la manifestación externa, pero si vamos a la causa subyacente, sabemos que hay una disfunción en el plexo solar, probablemente llevado por ciertas emociones adversas, ¿no? Que hay en el plano emocional, sobre todo en los tres últimos planos o diría yo, los 4 últimos planos del astral, eh, sumergido en la ira, en la rabia, en todas esas emociones inferiores, ¿no? Porque más en el astral más superior, pues esas emociones son sublimadas. Entonces, esas malfunción del centro plexo solar, sea por, en general, una sobreestimulación energética, produce todas esas malfunciones en el hepatopáncreas, como se dice, enfermedades del estómago también, la gastritis, todo esto, el reflujo, todo esto es de origen emocional. Entonces, si controlamos el plexo solar y hacemos que ese centro sea receptivo y libere las energías de manera armoniosa, pues producirá una mayor purificación, un intenso fortalecimiento y la protección de estos 3 órganos vitales. Entonces, nos habla aquí de una autorresponsabilidad, pues, en nuestra autosanación, ¿no? Porque en la medida que purifiquemos este plexo solar
de estas emociones inferiores, pues en esa misma medida también estamos protegiendo nuestros propios órganos vitales. Y aquí recurro también a esa palabra que siempre se me olvida en el Agni Yoga, que habla de las toxinas que uno se produce a través de la rabia, a través del chisme, a través de todas esas emociones inferiores, cómo nos afecta, ¿no? Es el imperil, Dianita. Ay, el imperil, siempre me olvido. Yo no sé de dónde surgirá esa palabra, pero siempre me olvido. Es una palabra que fue el maestro Moria que colocó, no tiene una definición, pero sí la explicación es justamente esa, el veneno que circula en en nuestro sistema nervioso cuando uno está con ira, rabia, enojo y sentimientos negativos, ¿no? Produce ese vapor que se llama imperil y actúa directamente justamente sobre el hígado, estómago y páncreas. Exactamente. Exacto. Cuando dicen, me duele el estómago, lo primero que uno piensa, ¿qué es lo que no puedes digerir de tu vida, ¿no? Por ejemplo, que no has asimilado en tu día para que... ¿Qué emociones no has Ah, asimilado en tu vida o qué frustraciones a nivel de deseos tienes? Porque el plexo solar está directamente conectado con el plano astral, deseos, emociones. Entonces se tiene que trabajar en las causas y las causas son justamente los deseos o estados emocionales que te llevan a un descontrol que muchas veces no lo expresas o lo expresas, pero ya impacta en estos tres órganos importantes, ¿no? El estómago, el páncreas y el hígado. tal cual, tal cual. Interesante. Cuando alguien quiere hacer un comentario, pues simplemente abre su micrófono y adelante. Continuamos, Mari. Como anteriormente he puntualizado, este centro es un órgano de síntesis y recoge en sí mismo todas las energías inferiores durante cierta etapa del desenvolvimiento superior del ser humano. De hecho, es un instrumento, cuando es correctamente comprendido y dirigido, para ayudar a integrar la vida de la personalidad. El mayor problema que tiene el hombre altamente desarrollado, pero sin inclinación espiritual, es el deseo. ¿Cuáles son sus metas? ¿Hacia dónde dirige sus esfuerzos? ¿Cuál es la naturaleza de sus ambiciones? ¿A qué aspira? De acuerdo a la naturaleza de las fuerzas y energías que por la influencia de su vida mental ejercen presión sobre el plexo solar, decidirá seguir adelante por el sendero de luz, permanecer estáticamente autocentrado o tomar el camino inferior que conduce al oscurecimiento de la luz del alma. Qué interesante este punto, ¿no? Porque este centro de síntesis es también direccionador, ¿verdad? Porque luego se va a dirigir estas energías al corazón. Pero pero para ello hay una decisión para poder elevar estas energías. Hay una decisión. O sea, seguir adelante por el sendero de la luz significa que hay un anhelo espiritual, una mínima inclinación espiritual. O puede decir, es indiferente, no me interesa y me preocupa mi vida y mi entorno y lo demás es, sobra. O inclusive puede decidir
tomar el camino de los magos negros, ¿sí? Porque estamos hablando, como dice aquí, el mayor problema que tiene un hombre altamente desarrollado, ¿sí? Donde ya puede tomar una decisión con su vida, ¿no? Y no estamos hablando de que entre conscientemente en una escuela esotérica, ¿no? Sino es su determinación de ser un servidor de la luz o un servidor de la oscuridad o permanecer en la inercia, no comprometerse con nada. Y fíjense qué importante es esto que dice. De acuerdo a la naturaleza de las fuerzas y energías que por influencia de su vida mental, o sea, hay una actividad mental, ese hombre altamente desarrollado es un hombre realmente que piensa, que reflexiona, con con su inteligencia, con su equipo mental inferior activo. Pero eso, fíjense, ejerce presión sobre el plexo solar, ejerce una fricción porque tiene que decidir, tiene que tomar una decisión. Vamos para atrás, para adelante, para el costado, tiene que tomar una decisión. Entonces, su plexo solar está movido, está movido. Entonces, es interesante, ¿no? Es como que todas esas energías que van ascendiendo y van siendo como recogidas, por decir, o sintetizadas en el plexo solar, eh, eh, llega un punto en ese proceso que o va para arriba, para el corazón, o se queda ahí y, bueno, trae sus complicaciones, ¿no? Entonces, aquí Lucía está levantando la mano, adelante. Y Gabriela también. Bueno, Lucía primero. Gracias, Dianita. Buenas noches a todos, todas. Bueno, en este punto de que estamos hablando ya de un hombre altamente evolucionado, ¿no? Es importante tomar en cuenta para estas decisiones el móvil, el cual lo ha impulsado, digamos, a seguir ese camino. Entonces, cuando es un móvil, no sé si altruista, encierra todo bueno, eh, la decisión que va a tomar es a seguir desarrollando hacia adelante, ¿no? Pero si su móvil no ha sido puro, entonces ahí ya viene la indecisión o de quedarse estático o de seguir para el otro lado si es que ha tenido un móvil egoísta. Era eso, Dianita. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias. Gabriela. Sí, iba reflexionando en este punto que estabas comentando que de acuerdo a la naturaleza de las fuerzas y energías, por la influencia de la vida mental. Y pensaba que en el axioma que el pensamiento es creador, entonces ahí juega un papel importante esa calidad de pensamientos porque están creando ese estatismo de una vida sin, digamos, sin fines o una vida conectada con el alma. ¿Tiene que ver eso? O sea, Claro, estamos creando al pensar y al tomar decisiones. claro. El deseo es como también la palabra clave, ¿no? Si es un deseo Mm, egoísta, autocentrado, separatista, o es un deseo de, de ayudar, de servir, de ser útil, por básico que sea, por elemental que sea, las frecuencias son distintas, ¿no?
porque acuérdense que el deseo es como el motor también, ¿no? Entonces, ¿para dónde voy? Como dijo Lucía, la intención es muy importante, la definición de su meta, para saber hacia dónde me encuentro y hacia dónde voy. ¿Cuál es la naturaleza de sus ambiciones? ¿A qué aspira? Bueno, es un llamado a la atención, pero en general, ¿no? Vamos a continuar aquí, a ver cuántos puntos son. Vamos a continuar aquí. Gabriela ya participó, perdón. Sí, Gabriela ya habló, gracias. Puedes continuar. Como hemos visto, los pétalos del centro plexo solar se extienden hacia el centro cardíaco. En realidad, significa que la energía emocional, el deseo y la ambición en la totalidad de la raza humana se esfuerzan hacia arriba para alcanzar el camino superior. Debería observarse aquí que la transferencia de la energía del plexo solar en sí es la tarea de todos los aspirantes al sendero del discipulado en este momento particular, además del gradual despertar del centro cardíaco. Los miembros de la familia humana que adquirirán Los primeros miembros. los primeros miembros de la familia humana que adquirirán conciencia de grupo son lógicamente los aspirantes y discípulos, los cuales marcarán el paso para el resto de la humanidad y lo lograrán por medio de la presión de la vida misma y de las circunstancias, y no por seguir las reglas o meditaciones específicas establecidas. Luego, antes de recibir cierta iniciación mayor, tales reglas y medidas pueden ser aplicadas al iniciado a fin de proporcionar un control inmediato y consciente sobre el cuerpo astral y su punto focal de entrada en el organismo físico, el centro plexo solar, y otra vez en el momento en que se hacen conscientemente ciertas transferencias mayores, de las cuales 3 son de importancia primordial. 1. Desde los 3 centros abajo del diafragma o los centros cardíaco, laringio, acna. 2. Desde los 2 centros arriba del diafragma, los centros cardíaco y laringio, el centro acna y al loto de 1000 pétalos de la cabeza. 3. Desde el centro acna al coronario, significando la total unificación de las energías de todo el cuerno etérico. Cuerpo. Es de todo el cuerpo etérico, en un solo punto focal central de distribución controlado directamente por la tríada espiritual. Muy bien, bueno. Dice entonces, lo que interesante, los pétalos del centro plexo solar se extienden hasta el centro cardíaco. Entonces es como un radio de extensión del propio plexo solar que toca el radio del centro cardíaco. Acuérdese que hablamos eh, de energía, ¿no? Hablamos de energía y la representación es la flor de loto, como si fueran pétalos de una flor, pero estamos hablando de energía. En realidad significa que la energía emocional, el deseo, la ambición en toda la raza humana se esfuerzan hacia arriba para alcanzar el camino superior.
debería observarse que esa transferencia de la energía del plexo solar en sí es la tarea de todos los aspirantes al sendero del discipulado, además de el despertar del centro cardíaco, ¿no? Esta transferencia del plexo solar al cardíaco, pues está representando el paso, la preparación y el paso a la segunda iniciación, que es el control del estado emocional, ¿no? Dice, los primeros miembros de la familia humana que adquirirán conciencia de grupo son lógicamente aspirantes y discípulos que marcan el paso para el resto de la humanidad. Realmente conciencia de grupo es algo que se alcanza después de la tercera iniciación, cuando ya tenemos ese contacto con el alma y todo lo demás. No antes. Y lo logrará por medio de la presión de la vida y de las circunstancias, y no por reglas o meditaciones específicas. Es como algo natural, ¿no? Luego, antes de recibir cierta iniciación mayor, que ya él nos está diciendo en cuál es esa iniciación, pero obviamente iniciaciones mayores se consideran las mayores a la tercera iniciación, que es la primera realmente. Tales reglas y medidas pueden ser aplicadas al iniciado a fin de proporcionar un control inmediato y consciente sobre el cuerpo astral y su punto focal de entrada en el organismo físico, el centro plexo solar, y otra vez en el momento en que se hacen conscientemente ciertas transferencias mayores. Entonces está hablando de otras transferencias. Ya está, ¿cómo se dice? Puntualizando 3 transferencias importantes. La de los 3 centros debajo del diafragma, ascendiendo al cardíaco, al laringio y al asma. Fíjense que no está hablando al cerebro, está hablando al asma. O sea, de los 3 debajo del diafragma, base, sacro y plexo solar, al cardíaco, laringio y asma. Luego habla desde los 2 centros arriba del diafragma, específicamente cardíaco y laringio, que van a pasar al asna y a la cabeza. Y el 3, desde el asna, pasa al corona, significando en este proceso de ascenso de energía la total unificación de las energías de todo el cuerpo etérico en un solo punto focal de distribución, controlado directamente por la tríada espiritual cuando ya llegamos pues al corona, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, Diana, Sí, dale. perdón, Basiham. No, no, dale nomás, después yo. Bueno, ok. Dice aquí el nuestro, y pregunto, que los aspirantes y discípulos marcarán el paso para el resto de la humanidad y lo van a lograr no por seguir las reglas y meditaciones específicas establecidas, sino por la presión de la vida misma y de las circunstancias. Quiere decir que el hecho de que yo siga meditaciones específicas establecidas no me garantiza que voy a marcar el paso, porque a lo mejor no tengo presión de la vida misma ni de las circunstancias. Y al contrario, la presión que tiene mucha gente o que tenemos tal vez en la vida y en las circunstancias nos puede levantar y marcar el paso, aunque no sigamos las meditaciones específicas o hay que combinar ambas.
Justamente eso quería clarificar, Adelante, sí. exactamente ese punto. Quería hacer notar de que dice justamente esa transferencia del plexo solar al cardíaco se va a hacer esencialmente por la superación de los desafíos en la vida diaria de cada uno de nosotros, porque aquí dice justamente por medio de la presión de la vida misma, o sea, viviendo y dándonos cuenta la solidaridad, el amor, el compañerismo, la fraternidad, la unión, todo eso que nos va a enseñar la vida, eso va a ser la transmutación. La meditación es parte coadyuvante, pero el mismo maestro dice que todo tiene que ser vivenciado, vivido, experimentado. Entonces aquí van los dos, pero principalmente es justamente la vivencia del día a día de cada uno de nosotros cuando aplicamos estas enseñanzas a los pequeños detalles o a las decisiones que tomamos. Y ¿está claro esto? Para mí sí. Ya. Sí, sí, está Ahora claro quería como... hacer, Sí, Han, eh, sí, sí, perdón, en relación a este punto, se entiende, ¿no? Que se tienen que elevar estas energías por la vida misma, el vivir diario y el esfuerzo que tenemos en esta parte física, ¿no? Pero muchas veces por la meditación, en esta parte física te nace ese esfuerzo, esas lucecitas que te dan para seguir ese camino y elevar estas energías. exacto, sí, exacto. Es que tenemos que ser coherentes con lo que estamos leyendo, con lo que es, y la meditación específicamente hace que ese enfoque y esa atención recibamos justamente estos impulsos espirituales que nos jalan hacia el centro cardíaco. Pero eso lo tenemos que vivirlo, porque Claro, si no se queda en teoría, todo se queda. Si leemos y no practicamos, se queda en teoría. Solo estamos alimentando la mente concreta. La meditación nos ayuda a conectarnos con el alma que nos da justamente las inspiraciones. Y el tercer punto, el servicio. Ese es el servicio de la vida práctica. Y aquí también quería hacer notar que las energías del centro básico son jaladas al coronario, ya no por el discípulo ni por el aspirante, sino por la propia tríada espiritual, por la voluntad de la tríada espiritual, o sea, ya después de la tercera iniciación, que se da esa transmutación, esa elevación de la energía del centro básico hasta el centro coronario. Mientras tanto, nosotros como aspirantes estamos trabajando para ascender del plexo solar al cardíaco. Ya cuando estamos más en contacto con el alma, estamos ya ascendiendo del sacro al laringio. Y en un paso más elevado, en el camino ya se da esa síntesis del básico al coronario. Bueno, esto es muy, muy interesante porque muchas personas pueden estar ante las mismas circunstancias y la misma presión de la vida y reaccionar de manera diferente. En algunos casos tal vez resentimiento, en algunos casos tal vez deseo de revancha, en algunos casos pesa el odio, no sé. Por eso creo que el maestro Dualkul dice que ni la respiración ni el concentrarse en los centros es tan efectivo como una sola palabra que logra todo, la inofensividad. Y eso es algo bien difícil de lograr.
¿Cómo ven? Sí, sí. Y volviendo al párrafo, ¿no? Porque haciendo la lectura también en torno al marco referencial que es el plexo solar, ¿verdad? Eh, esta parte que hablamos, la presión de la vida, es lo que tú dices, Humberto. Esa presión de la vida es la que mueve esos deseos. Oye, son deseos también personales, no me importa lo que le pase al otro, no me importa em, embromar o informar al otro, ¿sí? O sea, cómo estamos internamente eh, orientados para responder a la presión de la vida, por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo tiempos tan difíciles, ¿sí? Entonces, circunstancias tan difíciles, eh, estamos expuestos a todo esto y entonces, bueno, por supuesto que la meditación, el estudio, todo eso es como dice Siham, son coadyuvantes, o sea, están ahí ayudándonos. Pero esa presión de la vida es la monedita de oro, o sea, ¿para qué lado vamos? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esto? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay un terremoto, una situación climática muy difícil, que tratamos de correr y salvarnos a nosotros. Y si vemos a una persona o un animal a nuestro lado, lo vamos a ayudar. Entonces, son tonterías, ¿no? Que espero no tengamos que vivir ninguno de nosotros, pero quiero decir, esa presión de la vida pone de manifiesto a nosotros mismos, a dónde estamos y para dónde vamos. Dianita, Sí, Lucy. ahora en relación donde dice el punto 3 desde el agna al coronario, ¿qué significa la total unificación de las energías de todo el cuerpo etérico? Dice. Pero no sé, pienso que tal vez ahí también encierra, porque cuando hablamos de unificación, hablamos de la unificación de las energías del cuerpo etérico, o sea, de los centros de fuerza, ¿no? Claro, Pero claro. que también están en el emocional y en el mental. Entonces tendría que ser la unificación de los centros en esos planos, Bueno, lo que pasa es ¿o que un no? centro no está, el centro está vibrando en distintos planos. O sea, no puedes decir que el centro que está vibrando en el plano mental no está vibrando en el emocional. O sea, ¿sí? No sé si me explico. Es como, como este cuerpo es físico, es etérico, es emocional y es mental. Están en los tres, ¿no? Mientras estemos en este campo de manifestación. Ujú. Pero yo no me acuerdo si más adelante habla de, o está en otro libro, todos estos procesos de pasaje de energía, también que explica Siham, hasta llegar al corona como punto final y que va a ser controlado por el triada espiritual. No me acuerdo si eso está aquí en este libro o no. Este punto 3, Lucía, se refiere a los centros en el etérico, porque estamos hablando justamente de los centros que están ubicados en el cuerpo etérico. En otras palabras, físico, etérico, ¿ya? Entonces aquí se van recogiendo, van subiendo la energía hasta llegar a la unificación de todo el cuerpo etérico en un punto focal central de distribución controlado directamente por la tríada espiritual. Y uno dice aquí realmente la unificación, que es lo
lo más abajo, lo físico etérico, con lo más superior, la tríade espiritual. A eso se refiere la síntesis. Ahora no nos vamos a olvidar de que todo es energía y en los centros también circula la energía, energía mental, energía búdica, energía astral, en todos los centros, pero aquí más adelante dice que va a llegar un momento en que los mismos centros ya no tienen energía propia, sino va a ser la circulación de la energía superior en estos centros. Por eso se da la síntesis de lo más abajo con lo más superior. Ok, gracias. Ok. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí ya vamos a empezar con el sacro. Vamos a terminar entonces el plexo solar con este párrafo. Los procesos comprendidos en esas tres grandes experiencias, cada una precedida por numerosas pruebas y experimentos, lógicamente ejercen tensión sobre el cuerpo físico y son la causa de muchos males heredados por los discípulos. Será evidente, por ejemplo, que la transferencia de las energías acumuladas en el centro plexo solar al centro cardíaco causará dificultades, frecuentemente muy serias. Por tal razón, muchas personas de edad avanzada mueren de ataques al corazón. En el largo ciclo de la vida y experiencias del alma, esto relativamente es de poca importancia. En el corto ciclo de la vida del discípulo individual es de grandes dificultades y frecuentemente trágico. Análogamente, la transferencia de energías de los 5 centros a lo largo de la columna vertebral a los centros de la cabeza acarreará sus propios problemas. La estimulación del centro ajna por el enfoque de estas energías puede conducir a desastrosos problemas psicológicos. Un hombre puede convertirse temporariamente en un maniático egocéntrico. Todo es temporario en la larga vida del alma y llegar a ser un monstruo humano como Hitler y otros de su misma calaña, aunque en menor grado. También puede sufrir violentos ataques epilépticos o afectarle un poquito más, por favor. Sí. Arriba. Sí. Ya. La vista y quedar ciego. Todos estos puntos merecen una cuidadosa reflexión. ¿Está ahí? Sí, vamos entonces a sopesar este punto, ¿no? El maestro decano nos envuelve todo este proceso con un lazo de regalo bonito, ¿no? Nos está diciendo que, bueno, no es fácil estar transfiriendo energías inferiores a las superiores. Y una vez que, por ejemplo, en el caso del corazón, o en el caso del asna, o el caso del centro receptor de las inferiores, pues lo recibe, pues está recibiendo, bueno, digamos, esa frecuencia menor, llena de impureza, llena de eones de encarnaciones por las cuales estuvimos atadas a esos centros inferiores activos, ¿no? Entonces, este, no es muy, no, ese acople, vamos a decir así, de energías, o esa transferencia de energía, no siempre tiene un resultado armonioso, vamos a dejar que las cosas fluyan, sino que hay una fricción
me imagino yo, como eléctrica entre una procedencia y la otra. Eh, entonces, bueno, puede haber muchas enfermedades cardíacas, como la misma de las enfermedades psicológicas provenientes de una sobreestimulación inadecuada del centro ASMA. Este, puede, esas enfermedades pueden provenir pues simplemente de estos episodios de transferencia y hasta la muerte, ¿no? Como dice acá, puede sobrevenir la muerte. Como decir, demasiada luz, ¿no? Me quedo ciega, demasiada luz. Todos estos puntos merecen una cuidadosa reflexión. Por eso no se puede jugar con el Kundalini, elevando las fuerzas para lograr la iluminación. Estamos hablando con energías muy poderosas. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿verdad? Uno se pregunta, por ejemplo, como sanador esotérico, ¿no? Uno se podría preguntar, viene una persona con una taquicardia muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar, acá hay una sobreestimulación del centro cardíaco, bueno, por las cosas que hemos estudiado, eh, pero puede ser resultado de un ascenso de energía. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no vamos a detener ese proceso, ¿verdad? Como dice, la vida de un discípulo es corta, pero la vida del alma sigue adelante, ¿no? Con sus logros. Pero hay que reflexionar sobre todo esto, ¿no? ¿Continuamos? Sí, por favor. Se queda. Vamos entonces a iniciar con el centro sacro. De todas maneras, siempre podemos volver a los temas. Vamos entonces con el punto 6. El centro sacro está localizado en la parte inferior de la zona lumbar, siendo muy poderoso, pues controla la vida sexual. Una de las cosas interesantes sobre este centro es que siempre debe seguir siendo un poderoso centro hasta que 2/3 de la humanidad haya recibido la iniciación, porque los procesos procreadores deben continuar y estar activos a fin de proporcionar cuerpos para las almas que nacen. Pero a medida que la raza progresa, este centro será controlado y sus actividades se llevarán a cabo inteligentemente como resultado del conocimiento, de la percepción interna y de los contactos sutiles superiores, y no como resultado del deseo ilimitado e incontrolado como sucede ahora. No puedo explayarme más sobre esta cuestión, pues el tema es demasiado amplio. Sin embargo, llamaré la atención sobre los ya escritos y sugeriré a quien tenga interés y tiempo que reúna todo lo dicho en mis libros acerca del tópico del sexo a fin de compaginar un folleto sobre el mismo. Inciso A. El centro sacro corresponde al sol físico
fuente de vitalidad y agente dador de vida en nuestro planeta. Inciso B. El simbolismo del centro sacro se relaciona con el periodo de gestación antes del nacimiento, y por su correcta comprensión se puede trazar y ampliar la historia de la concepción, de la construcción de la forma, ya sea la forma física de un ser humano, de una idea, una organización erigida alrededor de una verdad central, la forma de un planeta o la de un sistema solar. Quizás por sobre todas las cosas sea el centro a través del cual las fuerzas de la impersonalidad oportunamente deberán expresarse y resolverse el problema del dualismo. Esta solución e interpretación del símbolo debe provenir del reino de la mente, controlando con ello la reacción física y ocupándose del propósito y no del deseo. Reflexionen sobre esto y cuando sea así comprendido, entonces habremos alcanzado esa etapa que puede tener lugar una gran transferencia al centro más elevado de la creación, el centro laríngeo. Inciso C. El centro sacro está, por lo tanto, estrechamente relacionado con la materia y hay una afluencia de energía entre 3 puntos existentes en la parte inferior del cuerpo humano. 1. El vaso, órgano del prana o la vitalidad física que proviene del sol. 2. El centro sacro, agente que predispone a la procreación física. 3. El centro en la base de la columna vertebral, hasta no despertar el aspecto voluntad en el hombre, nutre el principio dador de vida, la voluntad de vivir en todas las partes de la estructura humana. Estos crean un gran triángulo de fuerza relacionado con la materia, la sustancia, la construcción de formas, la creación, la vitalidad y con la persistencia de la forma. Este triángulo es un reflejo de otro superior, compuesto por 1. El centro laríngeo, que corresponde al sacro. 2. El pituitario, que corresponde al centro esplénico. 3. La glándula pineal, que corresponde al centro básico. En la relación de estos dos triángulos reside la clave del instinto de autopreservación, la supervivencia de los cuerpos sutiles después de la muerte y el principio de la inmortalidad asentado en el alma, que funciona cuando la autopreservación y la supervivencia, un poquito más arriba, por favor. Dianita. Y las voy a volver a leer, por favor. En la relación de estos dos triángulos reside la clave del instinto de autopreservación, la supervivencia de los cuerpos sutiles después de la muerte y el principio de la inmortalidad asentado en el alma, que funciona cuando la autopreservación y la supervivencia ya nos rigen. Esto constituye una triplicidad de ideas que requiere un cuidadoso estudio y, si puedo expresarlo así, proporciona la clave del movimiento espiritista. Vamos a hacer el comentario hasta aquí. Ya no sé dónde estábamos en el comienzo. Ya va. Esto no lo comentaba, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces comentando este párrafo grande. El centro sacro es muy poderoso, pues controla la vida sexual. ¿Sí? Ahora, dice algo muy interesante.
Una de las cosas interesantes de este centro es que será siendo poderoso hasta que 2/3 de la humanidad hayan recibido la iniciación. Me imagino que la primera que estamos por tener, porque los procesos procreadores deben continuar y estar activos para las almas que tienen que encarnar. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Según las estadísticas de todo el mundo, eh, los índices de natalidad bajaron notablemente en todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Este, y es una gran preocupación para todos los países porque lo que hay es una población que se está haciendo cada vez más longeva y de alguna manera improductiva y que tiene que mantener la nación de alguna manera, ¿no? Vamos a decirlo así, para no entrar en detalles. Este, pero sí ha bajado notablemente el índice de natalidad en todo el mundo. Entonces, es posible que esto sea un símbolo, una señal, pues, de que el centro sacro, pues sí, está, está perdiendo su poder de alguna manera. Pero a medida que la raza progresa, este centro será controlado. O sea, del poder va a ser controlado, me imagino que por el centro laringio. Me imagino que eso refiere a eso. Y sus actividades se llevarán a cabo inteligentemente como resultado del conocimiento, de la percepción interna, contactos sutiles superiores y no como el deseo ilimitado e incontrolado como sucede ahora. No puedo explayarme más, el tema es muy amplio y bueno, hay un libro que trata sobre esto porque se tomó en cuenta esta solicitud del maestro y hay un libro que es, no me acuerdo cómo se llama, pero en el título dice sexo. Es un folletito. Luego dice, el centro sacro corresponde al sol físico, fuente de vitalidad y dador de vida para nuestro planeta, obviamente. Es el centro sacro el que da a través de los gametos la vida, ¿no? Humana, en el caso de nosotros, seres humanos. El símbolo del centro sacro, esto es algo bien particular, se relaciona con el periodo de gestación antes del nacimiento. ¿Está hablando de qué? De los 9 meses, me imagino yo. Ese es el periodo de gestación normal, vamos a decir así. Y ese 9 es, de alguna manera, podría ser el símbolo del centro sacro. El 9 es el símbolo de la compleción, cuando se completa algo. Y por su correcta comprensión se puede trazar y ampliar la historia de la concepción, la construcción de la forma, ya sea física del ser humano, pero también la construcción de una idea, una organización erigida alrededor de una verdad central, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, la forma de un planeta o la de un sistema solar. Quizás por sobre todas las cosas sea el centro sacro a través del cual las fuerzas de la impersonalidad oportunamente deberán expresarse y resolverse el problema del dualismo. Bueno, esto hay que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Por qué relaciona el sacro con la impersonalidad y la dualidad? Esta solución e interpretación del símbolo, no sé si tiene que ver con novena iniciación, no lo sé. Esta solución e interpretación del símbolo debe provenir del reino de la mente,
controlando con ello la reacción física, ocupándose del propósito y no del deseo. La solución e interpretación del símbolo debe provenir del reino de la mente, controlando con ello la reacción física, o sea, el deseo, ¿sí? Y ocupándose del propósito superior. Reflexionen sobre esto. Cuando sea así comprendido, alcanzaremos la etapa en la que puede tener lugar esa transferencia al centro laríngeo. Cuando esto sea comprendido, pues podremos tener esa transferencia del sacro al laringio. Esto realmente hay que reflexionar esta parte, ¿no? Por sobre todas las cosas, el sacro es a través del cual las fuerzas de la impersonalidad oportunamente, no sé si cuando se da lugar a la transferencia al laringio o más adelante, cuando del laringio ascienda más allá, deberán expresarse y resolverse el problema del dualismo. Yo creo que aquí el dualismo se refiere a la parte femenino y masculino y el deseo. Ok, tiene sentido. Pues, sí, porque aquí, en el momento es la energía del deseo que mueve al centro sacro, pero ese deseo tiene que ser sublimado. Entonces, pienso que está relacionado con esta percepción de que la procreación tiene que ser vista desde un ámbito diferente, no del ámbito del deseo. Claro. Por eso dice el propósito. Exacto, por eso dice aquí tiene que ser controlado por la mente, ¿no? Claro. Por el propósito. Claro. C. El centro sacro está, por lo tanto, estrechamente relacionado con la materia y hay una afluencia de energía entre 3 puntos existentes en la parte inferior del ser humano. Vámonos para la otra página completa. Entonces, los 3 puntos de afluencia de energía es el vaso como órgano de prana, que sabemos, vitalidad física que proviene del sol, el sacro mismo, que es el agente de la procreación física, y la base de la columna vertebral que nutre el principio dador de vida, la voluntad de vivir en todas las partes de la estructura humana. Qué bello esto, miren. La voluntad de vivir en todas las partes de la estructura humana. De ahí el poder regenerador natural de muchas partes del cuerpo, ¿no? Estos crean entonces un triángulo de fuerza que está relacionado con la materia, ¿no? La materia, la sustancia, la construcción de formas, creación, vitalidad y persistencia de la forma. Persistencia de la forma. Y este triángulo es un reflejo de otro superior que es este, formado por el laringio, pituitario y pineal. Y cada uno tiene su correspondiente en el triángulo. El laringio con el sacro, el pituitario con el centro esplénico y la glándula pineal con el base. En la relación de estos dos triángulos reside, vamos a entender esto, en la relación, ya con esto terminamos, en la relación de estos dos triángulos reside la clave del instinto de autopreservación, la supervivencia de los cuerpos sutiles después de la muerte, la supervivencia de los cuerpos sutiles después de la muerte.
y el principio de inmortalidad asentado en el alma, que funciona cuando los dos primeros, autopreservación y supervivencia, ya no rigen. Esto constituye una triplicidad de ideas que requiere un cuidadoso estudio y proporciona la clave del movimiento espiritista, no espiritualista, ¿no? El movimiento espiritista. Bueno, por supuesto que el principio de inmortalidad asentado en el alma, pues es precisamente ya cuando la autopreservación y la supervivencia de los cuerpos sutiles ya después de la muerte ya no controla, no controla. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahí hay alguien que dijo algo. Bueno, vamos entonces a dar por concluida la clase del día de hoy eh, con el mantra. Acá está. El mantra de contacto. ¿Quién es tan gentil de guiarnos con el cierre de la clase? Yo lo puedo decir, Dianita. Muchas gracias, Lucy. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Inspiramos.